Buenas tardes, Igor Arrieta, corredor del equipo Lizarte y vencedor del el 10º trofeo Museo del Azulejo. Te has escampado con dos compañeros en la peligrosa bajada del Salto de Caballo a falta de 25 kilómetros. ¿Cómo has gestionado esta diferencia y cómo se ha resuelto el final? Pues he intentado ir con los otros dos que íbamos a relevos, pues a todo lo que podíamos, intentando pues coger la máxima diferencia, sabiendo que al final el grupo pues tendría más fuerza que nosotros, y ya cuando hemos entrado en los últimos 2,15 segundos, pues ahí mirando para atrás a ver si no venían, y ya cuando hemos entrado al último repecho pues con unos metros, pues ya a tope a intentar llegar hasta arriba. Mañana vestirás con el maillot amarillo de líder en el 41º Trofeo Peñagolosa. ¿Con qué opciones te ves? Bueno, pues de momento me veo con opciones de poder llegar adelante, porque ayer y hoy me he encontrado muy bien, pero pues mañana será otro día y veremos a ver qué tal. Después de dos etapas ya se han probado fuerzas de todos los corredores. ¿Quiénes ves como principales rivales en la carrera? Bueno, pues hoy los equipos franceses han entrado pues en meta segundo y bastante fuertes, y bueno, al final estamos mucha gente ahí en 3 segundos, y cualquiera de ellos puede ser peligroso. Llevas un mes especialmente espléndido con 3 victorias, 6 top 10 en las últimas 6 carreras. ¿Cómo te ves para el resto de la temporada y de cara a tu futuro? Pues ahora me veo con ganas de afrontar bien esta vuelta, y después pues los campeonatos, y luego intentar acabar bien la temporada con ganas. Muchas gracias, Igor, y mucha suerte. Yo tengo una pregunta Gracias. más. Lleváis dos etapas, un Lizarte muy ambicioso. Habéis metido en los cortes a Eugenio, a Sinué, tú estuviste ayer y has estado hoy. Ahora que tenéis el liderato, ¿mañana vamos a ver carácter Lizarte o seguiréis siendo ambiciosos buscando romper la carrera? Pues no hemos hablado todavía de eso, pero pues yo creo que intentaremos pues consolidar el liderato, pero nos tocará ver mañana. Al final tenemos a bastante gente en 3 segundos, y entonces veremos a ver qué tal se da.